nosotros y le agradezco mucho. Sana Hinojosa, experta en derechos humanos, nos acompañó la semana pasada y hablamos sobre los derechos de protesta, el derecho de protesta, es así como correctamente se dice, Sanae. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre la discriminación laboral, pero basándonos desde la contratación, ¿no? Sanae, que es todavía pues mucho más duro negarte el derecho de entrada de demostrar que puedes o tienes las capacidades para realizar ese trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que nada te agradezco mucho el espacio de nueva cuenta. Muchas gracias, Michelle. A ti, Sanae. Y sí, bien señalas que la discriminación en materia de acceso al trabajo puede darse en diversas formas, ¿no? Desde el ingreso, desde el acceso, la contratación, la retribución que pudiera ser diferenciada, condiciones laborales o la finalización o extinción del contrato, ¿no? Entonces, bueno, tendremos varias conversaciones que versen un poco sobre este tema. Sí. Pero en particular, pues sí, iniciar desde el momento en el que te contratan, ¿no? La discriminación en este apartado puede darse por diversas razones y muy en particular te quiero platicar un caso relacionado con la discriminación al momento de contratar por razones de edad. Uh-huh. Entonces, ¿de qué trata esto? Mira, está bien interesante porque a diferencia de casos, digamos, en el plano jurisdiccional que hemos escuchado en diversas ocasiones, este fue un caso desde el anuncio de la oferta laboral. Seguramente, Michelle, has visto tú estos anuncios que a veces dicen, contratamos personas de sexo tal o de tal edad. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y vemos muy cotidianamente este tema de la edad, que aparte suele ser muy joven, ¿no? Así o sea, te es. dicen de máximo 25, de máximo 30, etcétera. Entonces, el caso en particular que te voy a platicar es de una organización civil que decidió demandar a una empresa que se dedicaba como al ambiente restaurantero y que había sacado diversas ofertas de empleo, ¿no? En particular eran dos anuncios de empleo. Uno de ellos decía que contrataban recepcionista, sexo femenino, ¿no? Ya es que así lo señalan, 18 a 25 años y tenía una particularidad, decía 1.60 de estatura, talla 30. ¡Wow! Entonces, No. Ajá, ahí sí no usaron eufemismos de que la buena presentación o estas cosas. No, ahí se Fue fueron directo. Sí. Exactamente, fue directo. Y había otra oferta que era similar, pero que decía de 18 a 35, una persona alegre y bla, 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 ¿no? Que para organización de eventos. Entonces, bueno, esta organización civil que se dedica a temas de discriminación determinó que estos anuncios eran discriminatorios por su sola existencia. Sin duda. La verdad pensaba, sobre todo si lo aplicamos en Sonora, no puedes establecer una regla para una contratación de ese tipo también, sobre todo cuando físicamente somos tan diversos todos, pero no quiero imaginar el solo hecho de leer este mensaje y estás buscando empleo y desesperadamente y ves de repente la oportunidad, pero no tienes el requisito imagínate, de la talla, ¿no? Cumples con la edad, tienes la capacidad, la inteligencia, la amabilidad, ese dar, ese servir, pero no cuentas con la talla. Debe ser terrible y las personas se deben de sentir terribles cuando leen ese tipo de mensajes. Exactamente. Y lo interesante de este asunto es no solo que la organización civil dijo esto es discriminación, sino que aparte dijo causan daño moral. Sí. Y tú sabes que cuando está este tema hablamos de indemnizaciones, hablamos ya de ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, esto se presenta, ¿no? Primero ante juzgado, pues se hace como este inicio, ¿no? Jurisdiccional. Y en una primera instancia determinan que la organización civil pues no tenía, digamos, los elementos necesarios para demandar, pues porque no se les había negado en sí el empleo. O sea, cabe señalar que no dijeron, ¿sabes qué? Metí mis papeles y no me quisieron por mi peso o no me quisieron por esto. No. Lo que pasa es que estaban utilizando una publicación, exactamente, ¿no? Para denunciar. Exactamente, ¿no? Entonces se les dijeron varias cosas en contra, ¿no? Una de ellas es, pues tú ni estás pidiendo el empleo, ¿por qué te haces la persona afectada, no? Uh-huh. Segunda, decían pues que no era discriminación, que a veces se valía, ¿no? Que las empresas pues tomaran en cuenta determinados elementos por un tema de libertad de contratación y otras cosas, ¿no? Entonces, te voy a ahorrar un poco como que todo el caminar jurídico. Exactamente, ¿no? Para señalar así como que la carnita, ¿no? Como elemento importante aquí. Primero, se señaló que el hecho de que fuese una empresa
no quedaba al margen de una cuestión de libre contratación, ¿no? O sea, el hecho de que sea un ente privado no quiere decir que pueda poner sus reglas al arbitrio de lo que señala la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución prohíbe la discriminación por razones de edad, características, sexo, etcétera, en el artículo 1, ¿no? Además de que hemos firmado muchos convenios en la materia, etcétera. Entonces, se dijo, el hecho de que una entidad sea privada no significa que pueda contratar como quiera, ¿no? Y si bien existe el derecho a la libre contratación, los requisitos o elementos para hacerlo nunca pueden ser discriminatorios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es, perdón que te interrumpa, Sanae. Yo creo que aquí cuando estemos en un escenario hay que acordarnos bien lo que dices. En el primer artículo de nuestra Constitución queda bien establecido, no importa lo que venga después, pero siempre y cuando tengamos el primer artículo de la Constitución en la mano que habla justamente o que exhibe la no discriminación o que te plantea la no discriminación con todos estos factores, pues yo creo que eso es importante y es un argumento suficiente que tendría, yo creo, la organización en sus manos, ¿no? Exactamente. De hecho, has dado en el clavo, Michelle, porque en muchas ocasiones hay controversias donde chocan, por ejemplo, dos derechos humanos. Entonces, si hay dos derechos en juego, habría que señalar, bueno, si son dos los derechos humanos y son igual de importantes, ¿por cuál te vas a decantar? ¿No? Entendemos que hay una libertad de contratación y este tema en lo particular, pero es el derecho a la igualdad. Sanae, Mauro tiene una pregunta. Sí. Adelante. Licenciada, muy buen día. Es que me llama mucho la atención porque si yo hago una solicitud para emplear personal, pues obviamente pues voy a pedir ciertas características, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy pidiendo una complexión en específico, a lo mejor es porque el trabajo que va a desempeñar esa persona, o sea, requiere esa complexión, no porque sea discriminativo, ¿no puede ser? Pues bueno, aquí en el margen habría que verlo en dos sentidos, ¿no? Uno, el análisis del caso concreto y otro en el parámetro general. En el caso concreto, la fisionomía que se está exigiendo era para el puesto de recepcionista y no se acredita de ninguna forma que se requiera una corporeidad específica para darle la bienvenida a la clientela, para pasarla a sus asientos, este tipo de cosas, ¿no? Entiendo el tema de la identidad o la imagen empresarial, pero eso no puede estar por encima de los derechos humanos. Entonces, tú quieres desarrollar, por ejemplo, una imagen empresarial, pues hablamos de uniformes, hablamos de un tema de identitario, una serie de cosas, pero no puedes decir tú no porque tienes esta apariencia física, ¿no? Entonces, ahí entraría como ese primer margen. Pero en el caso, por ejemplo, que menciona Mauro, ¿tendría que la empresa mencionar el trabajo requiere una cierta condición física? Más que mencionarlo, que exista realmente ese requerimiento, porque la empresa puede decir, no, mire, es que yo quiero esta corporidad por estas razones, pero no es suficiente decir que tienes unas razones. Es decir, debe estar establecido por la ley, bien argumentado. Exacto, tiene que ser una diferencia objetiva y proporcionada. Lo objetivo nos referimos a que esté libre de estereotipos. No, o sea, que tú digas, no, pues ¿sabes qué? Se requiere ciertas aptitudes o cierta fisionomía porque se van a desempeñar elementos específicos y que esto sea fundado y motivado. Voy a decirlo porque yo sé que no lo decimos por cuidar de repente nuestro lenguaje, pero un gordito también se puede agachar para medirle los zapatos a alguien, vaya, decía hasta ese punto, ¿no? Sí, estaba más o menos por ahí ejemplificaba yo el tema. Dije, por ejemplo, si yo tengo una zapatería y quiero exponer pues mi nuevo calzado y solicito personas con el pie bonito del número 3, dije, no, pues me van a demandar todos los que tienen el número 5, pues no, porque pues también lo pueden hacer, pero pues en realidad yo voy a mencionar y voy a mostrar esos zapatos de esa talla. Esa era más o menos la idea. Ok, yo lo tomé por el lado de la condición física de alguien para poder laborar ahí adentro. Pues es que depende también del caso, ¿no? Como dice Sanae. Sí, el tema es casuístico, pero voy a retomar rapidísimo los dos casos que ustedes me presentan porque, por ejemplo, en una cuestión es el tema de aptitudes. ¿No? Por ejemplo, tú dices, bueno, el agacharse o el moverse, y aquí es donde entra el tema de la edad. ¿No? Se suele pensar que la juventud es sinónimo, es sinónimo de vitalidad, de energía, y que tener como cierta edad es lo opuesto, ¿no? Pues se va a cansar o no puede, o son trayectos muy largos. Entonces, ahí en la convocatoria tú tienes que decir, en este empleo se van a hacer trayectos de tal y tal forma, ¿no? ¿Quién no dice que hay un señor de, no sé, 70 años o una señora de 70 años, pero que fue campeona olímpica y que dice, sí, yo me aviento este trayecto sin broncas, ¿no? Y también cuánta gente joven habrá que diga, no, ¿saben qué? Yo ni de broma, no me aviento esa cuestión. Y ahora, en sí el tema,
por ejemplo, decir, no, es que yo quiero este parámetro estético porque voy a tomar unas fotos o que voy a hacer ciertas cosas. Aquí incluso, vaya, independientemente de que cuando se dice, no sé, se contratan personas para modelaje, pues la propia empresa pues ya tiene estos parámetros establecidos, pero también habría que decir hasta qué punto hemos normalizado el que tengamos que cumplir ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el tema de las personas que están en aviación y que se dice, no, mira, pues bueno, ya no se utiliza el término aeromoza, pero ¿cuál se utiliza? Creo que asistente de aviación. Bueno, ahora sí que yo la voy a regar, no me Sí, acuerdo el término. no, pero puedes decir hermosa, no hay problema. Sí, vaya, para efectos del ejemplo, ¿no? Sí. Que decían, no, pues cierta estatura, porque pues no alcanzan ciertos anaqueles. Entonces lo que se dijo es, ¿sabes qué? Pues que demuestren que alcanzan. Que te valga la estatura. Si esta persona sube la maleta, la baja. Ese está bien interesante porque, digo, debe ocurrir también en Estados Unidos, pero voy a poner el ejemplo también, como lo mencionábamos. Cuando toca viajar en Estados Unidos te das cuenta que las personas o el personal del avión es de edades a veces indistintas, el sexo también varía, Exacto. a veces personas de la tercera edad sin problema, a diferencia en México no, la mayoría son jóvenes, muchos de ellos mujeres, obviamente son personas atractivas y que se entiende que es un tema de imagen, pero sin duda el anteponer esto, pues reduces la capacidad también de tener personal con muy buena capacidad y disposición por un tema nada más de imagen. Sanae, me tengo que ir rápido una pausa, no te vayas, siempre dan los temas para más. Yo creo que estamos imposibilitadas a quedarnos en un solo bloque. Regresamos rapidito. Estamos de regreso, tengo algunos comentarios por acá que nos llegan a través de WhatsApp, 6624-1340-24. Sanae, me dicen, y la Comisión de Derechos Humanos Estatales y Federales están al servicio de la delincuencia organizada, servidores de cuello blanco, empresarios. Nicolás me dice por acá, Sanae, porque pues dicen que el último que ven es que estén justamente velando por este tipo de derechos en automático, ¿no? Por acá me dicen, buenas tardes, Michelle, un gusto saludarte, desearte un excelente inicio de esta nueva etapa de Radio Fórmula Sonora. Soy Moisés Adán Zúñiga, desde el Fraccionamiento Los Ángeles. Saludos cordiales, muchas gracias. Gracias por comunicarse. Me dicen por acá, y si hablamos de la edad, ni se diga, es el comentario que nos hacen llegar acá a cabina, Sanae. No, pues... No, la edad yo creo que es lo más recurrente, ¿no? Pero sí. Debo decirle al auditorio que hablábamos también del tema de los medios de comunicación. Yo estuve hace poco en una empresa, visitando una empresa para hacer un pago de servicio de cable y eso, y me di cuenta que una de las presentadoras de este servicio no era como la del estereotipo de la chica que tiene que estar en televisión. Tiene una excelente voz, una capacidad y todo, pero físicamente distinto. Entonces a mí me dio de verdad mucho gusto porque das la oportunidad a todas estas personas. Pero ¿cuántas mujeres y hombres no pasan? Obviamente no pueden llegar a no lograr este objetivo. Necesitan definitivamente jefes, directores con la mente súper abierta, que estén conscientes que el físico a veces pues no lo es todo, ¿no? Y más ahora que tenemos público más exigente del otro lado, que está más abierto, que piensa más. Digo, hay para todo, ¿no? Pero me parece que tenemos gente más exigente ante los medios de comunicación y eso me parece bueno porque hace que los contenidos sean de mayor calidad más que un tema visual, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, definitivamente la audiencia es la que va a ir como retando, ¿verdad? Sí. A los medios a que pues vayan generando otro tipo de paradigmas. Oye, Sana, pero bueno, sin desviarnos, entonces... La pregunta que te quiero hacer, para ir así de cierta manera cerrando, si nosotros vemos un ejemplo similar, si sentimos que un anuncio está cometiendo una discriminación como esa, ¿la podemos denunciar? ¿A dónde acudimos? ¿Dónde podemos reportar esto? Es súper interesante tu pregunta porque, por ejemplo, gracias a esta organización civil, tenemos este precedente de la Corte, que de hecho te agradezco mucho la pregunta porque me puse a platicarles el caso y no les dije cómo encontrarlo, ¿verdad? Entonces, quienes digan, oye, yo me quiero saber como los detalles o quién fue o cómo, fechas, etcétera, miren, búsquenlo como el amparo directo en revisión 992-2014. Si ustedes ponen tal cual lo que acabo de decir, el amparo directo en revisión 992-2014, van a encontrar todo, ¿no? O sea, los hechos, etcétera. Y ahora lo que tú me comentas, ¿no? Lo interesante de esta organización, pues, es que exigió una reparación por tema de daño moral, ¿no? Dijo, hay una afectación a los sentimientos de la población que de alguna manera se va a sentir excluida, tanto por un tema de edad y, ¿por qué no decirlo? También por un tema de físico y de género, ¿no? Porque es muy interesante que siempre a las mujeres en lo particular sea a quienes les exigen en mayor medida ciertos como parámetros estéticos, por ponerle un título, ¿no? Entonces,
Ahora, también hay que señalar, ¿no?, que la publicación de estos anuncios fue en el 2007 y el amparo, ¿no?, lleva este número 2014 justo porque fue cuando la Corte se pronunció, ¿no? Entonces, sí fue un trajinar interesante, ¿no? Primero tuvieron que ir a primera instancia, segunda instancia, el amparo, no les gustó el resultado del amparo, se fueron a revisión y ahí fue cuando la Corte se pronunció y eso lleva años. La ventaja es que con este precedente que les acabo de decir, bueno, ya no empezamos en cero. O sea, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo también voy a exigir una cuestión por daño moral, bueno, ya no está en blanco, o sea, puede señalar este amparo que les acabo de comentar. Pero entonces, ¿no?, le podemos llamar daño moral. O sea, desde ese concepto nosotros podemos interponer alguna queja, alguna denuncia. Tiene que ser daño moral. Es una forma de hacerlo y me parece en particular la más interesante porque, por ejemplo, ¿no?, hay varias cosas que se pueden hacer y ahorita que platican de la comisión y todo eso, por ejemplo, CONAPRED recibe quejas y denuncias que pueden ser tanto por organismos públicos como por entidades privadas, ¿no? Entonces es un área que aborda temas de discriminación y puedes incluso interponer este recurso por internet. Y el resultado, pues no es como el resultado de un juzgado, ¿no? Es un poquito más rápido, pero también pues pudiera apoyarse en una cuestión mediática, etcétera. Pero si tú quieres demandar, también es muy interesante, ¿no?, demandar por daño moral, porque ahí ya implica como cierta batalla, hacer batallar, digamos, a la empresa por haber cometido este acto, ¿no? Ahora, no quiere decir, ¿no?, que necesariamente haya una retribución económica, ¿no? O sea, eso también hay que contemplarlo. Por ejemplo, la Corte, en este caso particular, señaló pues que se tenía que regresar el asunto para que el tribunal colegiado pues se pronunciara de manera, digamos, acorde a los derechos humanos y pues exigió la nulidad del acto discriminatorio, o sea, tenía que erradicarse pues estos anuncios, exactamente, ¿no? Y valorar si había alguna indemnización por daños o qué sé yo, ya tendría que revisarse el caso concreto. Muy bien. Pero de qué es demandable, y eso es lo que me gusta precisar, que hemos normalizado mucho esos anuncios. Ya es normal, ay, pues si dicen que máximo 25, máximo 30, pues qué importa, ¿no? La empresa tendrá sus razones. No, puede que la empresa incluso crea que es correcta sus razones y que no lo sean, ¿no? O sea, entonces, para que se ponga un límite de edad, porque puede llegar a ser válido, ¿no? Sí. Pero para que sea válido tiene que ser justificado de manera objetiva, razonable y que sea legítima. Muy bien. Pues, Sanae, ahí está el tema. Cualquier duda, ¿dónde podemos consultarte? A ver, en redes sociales. Muchas gracias, fíjate, sí. Me encuentro en Instagram con mi nombre que es Sanae-Hinojosa. Quedo a sus órdenes, la verdad me pueden enviar un mensajito, lo que sea, ya sea para este tema, para nuevos temas, exactamente, una consulta, si quieren que les haga llegar al amparo, lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias, Sanae. Nos vemos por acá la próxima semana. Excelente, nos vemos. Gracias.